Hablemos un poco del capítulo 2. En un momento después de comer, vemos cómo Jimin y Jungkook tienen que realizar algunos juegos. Uno de ellos consiste en adivinar la marca y el sabor del producto que la producción les da, mientras ambos están con los ojos tapados. Durante este juego ocurre una escena muy puntual y significativa. Cuando a Jimin le dan un chocolate que contiene alcohol por el sabor, que él supone más bien amargo, decide escupirlo. Es decir, literalmente lo que cae de su boca va directo al plato. Sin embargo, segundos después, vemos cómo Jungkook pone sus dedos sobre aquel resto de chocolate que cayó desde la boca de Jimin, un resto que claramente tenía toda su saliva, y aún así lo prueba para intentar averiguar el sabor del chocolate. Este gesto resulta especialmente llamativo y curioso, porque no es una acción automática ni necesaria para el juego, sino una decisión espontánea. Jungkook no duda, no muestra rechazo ni incomodidad ante el hecho de que ese chocolate provenga directamente de la boca de Jimin. Lo toca, lo recoge y lo prueba con total naturalidad. La cercanía implícita en ese acto es evidente. Compartir saliva de una forma tan directa no es algo que se haga con cualquiera. Es un nivel de confianza que habla por sí solo. Luego, a ambos les quitan el celular y mientras esperan que pase una hora, que es su tiempo de castigo sin teléfono, vemos cómo Jungkook toma una cámara y empieza a grabar a Jimin. Este momento se desarrolla de manera muy natural. Jimin, al darse cuenta de que está siendo grabado, reacciona de forma inmediata y espontánea, comenzando a bailar la canción de J-Hope. Su reacción no es forzada ni tímida. Al contrario, se muestra suelto, cómodo y completamente entregado al momento, como si no existiera ninguna barrera entre él y Jungkook. Lo que realmente sorprende a todos es el último paso del baile de Jimin, ya que literalmente nos muestra su cola, tomando por sorpresa a quienes observan la escena. Sin embargo, esa sorpresa no parece alcanzar a Jungkook. La reacción de Jungkook es completamente distinta. Lejos de mostrarse incómodo o desconcertado, responde de una manera tan natural que da la impresión de que ya esperaba ese gesto, como si lo conociera lo suficiente como para anticipar ese tipo de movimiento sin asombro alguno. Esa diferencia en las reacciones es muy reveladora. Mientras el momento impacta al resto, Jungkook permanece tranquilo, atento y relajado, sosteniendo la cámara sin interrumpir la escena. Su actitud transmite una cercanía profunda, una conexión tan sólida que incluso gestos inesperados de Jimin no rompen la armonía entre ellos. Al contrario, parecen reforzarla. Luego, como sabemos, ambos esta vez duermen juntos, y algo que podemos notar claramente cuando se despiertan es lo sincronizados que están. Desde el primer instante, la forma en la que despiertan al mismo tiempo llama la atención. Reaccionan al mismo tiempo, se mueven casi de manera idéntica, giran al mismo tiempo, como si sus cuerpos y sus tiempos estuvieran perfectamente alineados. No parece una coincidencia aislada, sino el resultado de una convivencia tan cercana y constante que termina reflejándose incluso en los gestos más inconscientes. Ahora hablemos de una reacción curiosa, y es que cuando se van a hospedar a otro hotel y entran a ver la habitación, se dan cuenta de que es solo una la que compartirán esa noche. En ese momento, Jungkook dice lo siguiente: pasando un rato acogedor a solas en un hotel con Jimin y Jung. Parece que tendremos que dormir en la misma cama. Estas palabras ya de por sí llaman la atención, pero no es únicamente lo que dice, sino la forma en la que lo dice.
La manera en la que Jungkook mira a la cámara justo en el momento en que pronuncia esas palabras es muy significativa. Su mirada va acompañada de una sonrisa claramente cargada de coqueteo. Una sonrisa que envía directamente a la cámara como si quisiera transmitir algo más allá de lo evidente. El momento ocurrió de manera simple, sin nada preparado, mientras estaban juntos y descansando. Jungkook tenía sed y vio que Jimin tenía agua, así que fue él quien habló primero y dijo que también quería agua. Jimin ya había bebido de la botella que tenía en la mano y con naturalidad le preguntó si quería una nueva. Jungkook le preguntó si tenía otra. Jimin respondió que sí y Jungkook dijo que entonces le gustaría una. Fue ahí cuando Jimin, en tono claramente juguetón, le pidió que dijera «por favor». Jungkook respondió de inmediato, sin seguir el juego, pidiéndole que se la diera. Jimin repitió «por favor», como provocándolo, y Jungkook reaccionó sorprendido, diciéndole que no bromeara, que ya tenía 27 años y que era demasiado mayor para eso. Aún así, Jimin no cedió. Jimin volvió a decir «por favor», mostrándole cómo quería escucharlo, y Jungkook terminó diciéndolo una vez, convencido de que eso bastaría. Jimin fingió no haberlo oído. Jungkook le respondió que debía haber escuchado con atención, pero Jimin insistió, recordándole que el agua estaba con él. Jungkook dijo que con una vez era suficiente, y Jimin volvió a repetir que no lo había oído. La insistencia empezó a desesperar a Jungkook, que soltó un caray, dejando claro que ya estaba perdiendo la paciencia. Jimin, sin dejar el tono relajado, le dijo que si decía «por favor», correctamente se la daría enseguida. Jungkook aceptó, volvió a decirlo y pensó que ahora sí había cumplido, pero Jimin le dijo que no era eso. Jungkook insistió en que ya lo había dicho bien, mientras Jimin repetía la palabra una vez más, marcando cómo quería escucharla. Todo el intercambio fue así, una conversación directa entre ellos, hecha de pequeñas provocaciones y respuestas inmediatas. No hubo enojo real ni tensión, solo ese tipo de juego cotidiano en el que Jimin insiste y Jungkook protesta, mostrando una dinámica natural y cercana que se da incluso en las situaciones más simples, como pedir una botella de agua. Y nuevamente ambos callan a los haters que dicen que es el final de su programa. Nuestro Jikook ni siquiera había terminado de grabar la segunda temporada y ya está planeando otra. Y eso se deja muy claro en el intercambio de palabras que comparten. Jimin, el pollo, afirma con seguridad. Pero este no es el final de este espectáculo. No hay duda en su tono ni en su postura. Sus palabras suenan firmes, decididas, como una respuesta directa a quienes ya daban todo por terminado. Jungkook, el conejo, continúa. No sabemos cómo van a ser las cosas, dejando abierta la posibilidad, mostrando que nada está cerrado y que aún hay mucho por venir. Jimin vuelve a intervenir con más fuerza. Si crees que este programa va a terminar así, estás como un gran malentendido. Aquí se percibe claramente la intención de desmentir cualquier rumor, pero también la complicidad con la que ambos se expresan, como si se respaldaran mutuamente en cada frase. Jungkook refuerza ese mensaje con una sola palabra contundente: enorme. Jimin no se queda atrás y repite un gran malentendido, insistiendo, reafirmando, subrayando la idea de que lo que se dice afuera no corresponde a la realidad que ellos viven y construyen juntos. Finalmente, Jungkook cierra con una frase que lo dice todo: podríamos ir a Busan. Esa propuesta no suena improvisada ni vacía, sino cargada de continuidad, de planes compartidos, de un futuro que sigue avanzando. En este diálogo se percibe una química muy marcada, una conexión evidente en la manera en que se alternan las palabras, se complementan las frases y se apoyan uno al otro sin esfuerzo. La cercanía entre ellos se refleja en la naturalidad con la que hablan de seguir, de no terminar, de proyectarse juntos más allá de lo que otros suponen.